Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes 15 de junio de 2018. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana de viernes. Como siempre, agradecemos desde ya la fiel sintonía a nuestro programa. Queremos saludar desde luego a nuestro acostumbrado panel del día viernes, el doctor Kiri Waldo Salgado. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Bueno, y en sustitución de nuestro buen amigo Garry Safi, que este día tenía un compromiso de última hora en los tribunales, vamos a desde luego darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Juan Ramón Merano. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias por invitarme. También deseamos mayor éxito y sobre todo en la recuperación del hijo de Julio, ¿verdad? Que sigue desde luego ahí batallando con un problema de salud y para ello pues ahora está ausente, pero nos acompaña también Paul Steiner. Gracias, Paul, por acompañarnos. A la orden, un saludo a todos. También quiero saludar a nuestro buen amigo Carlos Araujo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, esta mañana de viernes sumaremos al análisis los acontecimientos que obviamente rodean la discusión de la Ley Integral del Agua, que van desde la discusión sobre la conformación de la Junta Directiva del ente regulador hasta manifestaciones sociales por la sospecha que el proceso y aprobación de los primeros artículos abren la puerta a una posible privatización del recurso hídrico del país. Danos los elementos de juicio para poder de alguna manera comprender mejor lo que el día de ayer pasó en la Asamblea Legislativa. Bueno, tal vez me remonto a la conversación que tuvimos el miércoles en tu programa de radio, donde uno de los puntos que comenzábamos a discutir con Carlos era la ausencia de una política de estado de agua y la ironía de que ya estábamos discutiendo una ley de agua que debería estar implementando la política, pero con una ausencia de la política. Y eso significa que obviamente lo que están viendo en la Asamblea Legislativa son una variedad de propuestas, propuestas de un extremo hasta otro extremo. Yo quisiera iniciar mi intervención haciendo un pequeño bosquejo histórico breve. En el siglo XVIII, quienes manejaban el agua eran las alcaldías. Allá entonces no se les llamaba consejos municipales, se les llamaba alcaldías. Era descentralizado. Y entonces estas alcaldías tenían dentro de su jurisdicción aldeas, caseríos, cantones, y cada cantón, cada caserío, cada aldea, y el municipio cuidaban el agua, Esto fue así hasta que empezó la industrialización del siglo XX, en donde algunos empresarios empezaron a usar el agua en su propio beneficio. Tenían pozos, explotaban las fuentes de agua, cascadas generosas como la de Panchimalco, los chorros y todo eso, era agua que servía para embotellar productos bebibles y para otras cosas propias de la industria. De aquella época, hasta que en 1943 hubo un decreto en donde se quitó la autonomía a las municipalidades y se le dio al gobierno. Quiero un dato finalmente. En 1992 al 97, que en el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, hubo un proyecto de ley que por poco se convierte en ley, en donde los ríos, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, los nacimientos, esas cascadas que todavía tenemos nosotros muy bellas en diferentes lugares del país, todo no iba a ser nacionalizada la tierra donde estaban, iba a ser nacionalizada la explotación del agua. Pero no fue así. Y no se iba a permitir que nadie, solo el Estado, usara el agua y la repartiera. Okay. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llegó el coronel Romero a la presidencia, que era un hombre de derecha, llevado por la derecha, todo aquello se acabó. Y entonces, con más énfasis,
los empresarios privados de la industria vinieron y empezaron a explotar indiscriminadamente el agua. Y por eso es que se llegó hasta estas alturas a estar tratando de defender ese bien público. Ese bien no es privado, ese bien es del pueblo. Y creo que el pueblo tiene derecho a defenderlo. Yo quiero reservarme el espacio para decir por qué sí puede haber privatización sin que se diga privatización. Bueno, yo creería que definitivamente aquí hay una utilización política en este momento del tema. Sí lo veo como una cortina de humo para tapar el escandaloso tema del caso de la corrupción del expresidente Funes. Aquí están manipulando una legítima preocupación que hay en todos los salvadoreños, la cual yo comparto. O sea, yo creo que todos los salvadoreños estamos claros que el agua es un derecho humano, que el agua no puede ser privatizada, pero están exacerbando los ánimos con relación al tema de la privatización, cuando en realidad no veo en este momento nada que diga o que dé un indicio de que están en ese proceso de querer privatizar el servicio del agua. En primer lugar, los proyectos que están sobre la mesa de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, ninguno de los 4 proyectos tiene un marco privatizador. Ninguno. Y esos son de diversas fuentes habidas y por haber. Y el tema de fondo es que uno de esos 4 proyectos que están en discusión tiene un artículo, ¿verdad?, que ese artículo tiene que ver con la integración de la autoridad hídrica. Ese es el gran problema de fondo del cual se han agarrado para poder levantar todo este esquema, entre comillas, privatizador del agua. Pero el punto medular es que ese artículo ni siquiera se ha discutido en la comisión. Es parte de una de las 4 propuestas. No es una iniciativa, o sea, no ha sido creada por ninguno de los partidos de derecha, porque ni Arena, ni el PCN, ni el PDC, que creo que le dieron iniciativa a uno de esos 4 proyectos de ley, no fue una propuesta de ella, sino que fue propuesta de una organización, la cual fue respaldada por estos diputados para darle iniciativa en su momento. Yo he visto declaraciones de los diputados por muchos lugares en donde claramente están manifestando que no hay ningún objetivo de tener que privatizar el agua o querer ocupar este tipo de asuntos. Yo creo que aquí es fundamental que la derecha entienda algo, de que al menos hasta este día, en la opinión pública, el partido se lo están ganando. Porque los están acusando de privatizadores en este tema del agua y la gente está muy confundida con relación a lo que está sucediendo dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto se termina rápido, porque si está ya en el proceso de discusión de la ley, de alguna manera podés abordar el dichoso artículo de la integración del ente que va a dirigir la autoridad hídrica y resolverlo de una vez. Yo creo que ahí vas a dejar la mesa limpia totalmente en función de que no se entienda de qué vas tras ese objetivo. También recordar de que hay una preocupación genuina de parte de la Iglesia Católica que se ha manifestado claramente, los obispos y las autoridades principales y de la misma UCA. Y yo no creo que ellos estén con el frente, por cierto, porque la Iglesia Católica es por antonomasia conservadora, aunque hay sectores que obviamente son progresistas, pero en este caso la Iglesia no está con ningún partido político y sí está preocupada por cuál va a ser el ente administrador del agua. Pero Juan Ramón, disculpa, está bien, tú has sido diputado, el doctor Salgado ha sido diputado. Cuando están en una comisión y tienen varias propuestas de ley, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Toman un documento como referencia y empiezan a hacer la comparación con el resto de propuestas. Incluso en la comisión, porque yo ya la pedí y la revisé, hay una matriz comparativa que tienen todos los diputados con relación a esto. Sí, entonces, no podemos decir, y hay inclusive un acta que han firmado todos los diputados de la comisión, donde se estableció al inicio de esta legislatura el protocolo que iban a seguir para abordar este caso. Y que sí, es cierto, en ese momento de esa decisión se dice, vamos a darle como el documento guía para la lectura a la ley
la integral del agua. Integral del agua, integral que del es agua. donde está este artículo 14 famoso. Es Pero correcto. hay otras 3 que están en la mesa, o sea, son 4 documentos que están en la mesa y ninguno tiene preponderancia sobre ninguno. Si es que esto, o sea, lo que necesita para aprobar artículo por artículo son votos. Bueno, Y hay una así discusión. debería de ser, pero el documento con el que están rigiendo y los otros son nada más insumos es la ley integral del agua. Y he escuchado a algunos diputados que han reaccionado ayer, anteayer en los medios de comunicación y ellos de alguna manera han dicho claramente de que se va a discutir y después se va a consultar con los sectores. Y ese es interesados. donde está el Y problema. Debe ser al revés. Exacto. Primero debe ser la consulta y sobre la base de lo que los sectores digan, entonces debería de aprobarse la ley Es más, y no al revés. por un tema tan importante como el agua. Miren, solo veamos nuestro país vecino de Honduras. Su plan de nación de 30 años, en el 2010, fue basado en el manejo del recurso hídrico. Es tan importante y ellos tienen mucha más forestación que nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos un problema fundamental en el país a futuro, el agua. Claro. Ahorita tenemos, y hemos tenido por décadas, porque desde el año 2002 hasta la fecha, hemos entrado a un nivel de ineficiencia tan serio que ahora desperdiciamos más del 50% del agua que producimos. Solo hay que meterlo a los acueductos y 50% se desaparece. Sin Y embargo, con todo el costo que eso implica. imagínate. Y encima de eso le hemos estado subiendo y subiendo y subiendo al costo. ANDA ha tenido un incremento gigantesco de millonadas en su presupuesto y todo remuneraciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner un montón de gente que meta su dedo en los acueductos? No, hombre, hay que llevarlo con ciencia. Pero tú estás poniendo el punto sobre la llaga, pero espérame que es un el segundito. tema de quién administra el tema agua. No, es un tema de cuál es la política de Estado sobre el manejo del tema de agua. Me Eso es lo que encanta- pretende esta ley. No, y ese es el problema, la ley ejecuta la No, política. no. Y lo que tenemos aquí es 4 propuestas de ley y una ausencia total de política de Estado de agua. Esa primera consulta es sobre la política de Estado de agua, la visión que tiene el país sobre cómo se va a manejar el recurso hídrico. Al hacer eso, se establece entonces la manera en que se va a ejecutar esa política y esa es la ley que hay que hacer. Y la consulta, tal como dice Juan Ramón, es primero sobre la política, luego sobre cómo se va a hacer y luego se escribe la ley. Correcto. Esa es la manera de que un país desarrollado maneja Este sus proyecto leyes. de la ley de agua no es un proyecto sobre la distribución del agua o quién se hace cargo. Tiene que ser total. No, es que así es. O sea, por eso te digo, creo que hay que sentarse, leer bien el documento porque tiene que ver exactamente con esto, con, Pero regreso al con punto, todo el manejo es de la ley. ¿Cómo lo vas a ejecutar? Otra No, vez te estás aventando Paul, a ejecutar no, una ley sin tener la política de Estado. La misma ley establece que de ahí va a salir la política de agua que debe ser presentada al Consejo de Ministros para ser aprobada. Yo no necesito una La ley ley que lo me diga dice. sacar una política. Tengo una No. constitución que dice sacar una política Las políticas de de Estado. Estado las diseñan ¿quiénes? Los que ganan, los gobiernos. Y ahí es donde ¿Ah? tal vez tenemos el Es que así se buey diseñan. ahí es donde Mire. tal vez tenemos el buey detrás de la carreta. Miren, yo creo que la política de Estado de agua la diseñó el Directorio Cívico Militar en 1961, cuando dio la primera ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Esa era la única política que había, pero ahí fue bien amplia, bien amplia. La ley de la ANDA tiene amplitud para regular la política de Estado de ANDA. El gran problema es la configuración de la Junta Directiva. Al cambiar de gobierno, el otro gobierno, si quedamos así como estamos hoy, va a nombrar al presidente de la ANDA, va a nombrar a los 4 ministros que componen la Junta Directiva y Y se a va darle quedar vuelta ahí, todo otra y se vez. va a quedar ahí. Y el péndulo se va a ir a estrellar contra la otra pared Mire, para que perdón, sea cambiado otra vez 5 per- años después. Perdónenme que termine la idea. Y entonces va a ser lo mismo exactamente. Lo que sucede que algunos de la derecha que se quieren beneficiar del agua están proyectando que si ellos logran meter más a la empresa privada, esa ley va a ser casi permanente por las condiciones políticas en que se encuentra ahora
el FMLN, que no es un partido que se va a levantar ni en 10 años y que ellos pueden usufructuar durante 10 años lo que la política de la junta directiva que quieren reformar disponga. Ok. Ese es el problema. Vaya. Y ahí viene la privatización encubierta. Ok. Doctor, ¿usted sí cree que hay una puerta ahí para la privatización? Tienen la palabra los cuatro. Pueden interrumpirse Es decir, sin atropellarse. así como los gobiernos de izquierda o centro izquierda pueden usar la junta directiva para establecer políticas de gobierno, no de Estado, políticas de gobierno en cuanto al uso y manejo del agua, así la derecha, si la junta directiva queda establecida ad hoc a los intereses de esa derecha, la derecha puede también manejar políticamente y económicamente el problema del agua. Doctor, este tema de la ley de agua tiene buen rato de venirse construyendo y trabajando, y donde se ha involucrado muchas organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, el Foro del Agua, y la UCA. O sea, aquí hay proyectos que vienen desde el 2006, inclusive en la legislatura 2012-2015, llevaron a unos grandes consensos donde la UCA estuvo muy involucrada en este tema y muchas organizaciones civiles, donde lograron consensuar alrededor de 92 artículos de esta ley. El motivo de por qué no se continúa en la legislatura anterior, en este momento no lo tengo muy claro, pero aún en la legislatura anterior es donde creo que han entrado con más fuerza las organizaciones civiles, la iglesia, la UCA y todo este tipo de foros, a presionar muchísimo en el tema de la privatización. Y yo creo que sí hay un consenso general a nivel del país de que definitivamente no puede ser privatizado el servicio, primero por Constitución y segundo es por la administración, porque el problema de fondo en este momento es la administración de esta autoridad hídrica. Yo estoy totalmente convencido de que el sector privado no puede tener control sobre esa administración, porque ellos mismos, al final acordémonos que es un tema de explotación. Si se permite otra privatización, no va a ser privatización del agua, porque obviamente la Constitución dice que es un bien público, pero la distribución sí se puede privatizar. Igual manera que tenemos a un extremo del péndulo, una autónoma controlada por el Estado, que es totalmente ineficiente, ¿verdad? Y en vez de, digamos, en vez de enriquecerse por el manejo, lo que hace es despilfarrar el dinero que usa, y al otro extremo podríamos tener otro monopolio que lleva a enriquecerse. La política de Estado que queremos para el agua. Ahí tenemos que tener a los técnicos, tenemos que tener a las universidades, tenemos que tener a los visionarios, a los extranjeros que vienen con experiencia. Hay arquitectos aquí que tienen experiencia en cómo limpiar los ríos. Sí. ¿Qué estamos haciendo sobre el Acelhuate? Esta ley, ¿qué va a hacer sobre el Acelhuate? Nada. Ese esfuerzo de estudio, de análisis, de debate, ya se hizo en los 2 años anteriores por parte de la sociedad civil. Si es que precisamente ese producto de las propuestas, no tenés idea de la cantidad de foros, análisis y consensos a los que han llegado. O sea, por eso es que hoy los ves reclamando ante cualquier amenaza de cambiar lo que en el momento se ha construido, porque hay una amenaza, o sea, realmente. Fíjate que en eso tenés razón. Coincido con Paul en el sentido de que se debe de tomar en cuenta todas esas consultas de las que habla Carlos. No se están tomando en cuenta necesariamente, ese es un punto. Y la otra cosa importante es de que yo les recuerdo de que ya había un consenso en alrededor de 92 artículos anteriormente en la legislación anterior, y que ahora la han desechado porque la correlación de fuerzas internas de la Asamblea Legislativa le favorece ahora al otro sector. Sí, y el otro elemento que agregar es que se supone que están los mismos recontraestudiándolos porque ya fueron aprobados. Exactamente. Bajo ese argumento. Y ese es el péndulo al que yo me refiero. Exacto. Y los 92 parece que solo 5 han aprobado. Sí, sí. Ahora, yo en lo que 5 de esta. Sí. Ya en la nueva discusión de algo que ya está rediscutido. Ahora, en lo que sí difiere un poco con Paul es lo de que son pobres muchachos los que llegaron a la asamblea ayer.
Yo creo que no necesariamente son pobres muchachos y ahí hay gente que sabe lo que está haciendo. Y lo digo en el sentido positivo, porque yo no culparía al rector, al vicerrector y a las autoridades que iban con buena intención y con conocimiento de causa, preocupados porque se les vaya a dar a una junta directiva con carga de interés privado la administración del agua. Lo que pasa es que también hay muchachos que son violentos, ¿verdad? Y yo creo que el mejor ejemplo es Nicaragua. En Nicaragua son los actores principales precisamente los estudiantes universitarios, ¿verdad? Perdóname, tú mantenés a la juventud excluida de cómo dirigir el país, en la dirección del país, es el punto. Y lo que va a hacer es va a explotar. Ese es el punto. Así de sencillo. ¿Por qué reaccionaron así? Porque no los están tomando en cuenta y encima de eso la discusión va por otro lado. Esa es la gran preocupación. Entonces, miren, yo le quiero reafirmar la preocupación nacional. Kiri de alguna manera lo está puntualizando. Hay un interés de sectores privados que se han lucrado por décadas del agua, del bien nacional. Se han lucrado usándolo para sus empresas. El Estado ha administrado mal, de acuerdo, entonces busquemos la forma de que la empresa privada participe. Pero Juan Ramón... Pero una cosa, te reacciono por, vos decís, o privatización o estatización, es que por naturaleza debe de ser estatizada el agua, es del Estado, el subsuelo es de la Constitución, es del el Estado el que la debe administrar. Pero puede haber una participación empresarial para eficientizar para mí el proceso. Debe de haber, pero debe de haber conducida por el Estado y de alguna manera arbitrada o por lo menos supervisada por la sociedad civil. Esa es la que está excluida en este momento. Y reacciona como reaccionaron ayer los muchachos. Exacto. Vaya, a ver, en honor a asumir el papel del ausente, sobre ese tema en particular de que es un método que allana el camino hacia la privatización, el sector privado, ANEP, ya se pronunció y dijo, momento, esto no es así, ¿verdad? No hay ninguna privatización y lo que se está planteando en el fondo es al final una cortina de humo para desviar la atención de otros temas que están acaparando la opinión hoy en día, que son los temas, por ejemplo, del combate a la corrupción que tiene la Fiscalía, entre otros. A ver, dice Norma Floridal Ramírez, Ernesto, por favor ayúdenos, ustedes como medio, a no a la privatización. Si hoy lloramos, mañana mendigaremos. Yo creo que esa es la desconfianza. Esa es la desconfianza. Y hay una preocupación legítima. El agua es de todos. Por eso, pero es que, no Ernesto, yo vuelvo a insistir en el tema. La preocupación es real y legítima. Eso no está en discusión, pero el tema es cuál es la evidencia en este momento que existe que hay una intención de hacer eso. ¿Cuál? No, ¿y quién dice que ese artículo se está aprobando? Ernesto. Pero ese es donde Ernesto, nos llevaron de encuentro. Oíme, es que ese es el error. Hemos sido manipulados en la coyuntura ahorita. Tú estás dando por sentado que ese artículo se va a aprobar. No. Eso fue lo que se discutió, yo discutí con hay la presidenta. 4 proyectos y otro de los proyectos que está en la mesa dice que el único ente rector va a ser el Ministerio de Medio Ambiente. Para mí es incorrecto también. O sea, es que mira, como tenemos el agua en este momento, ¿qué más ejemplo querés que anda? O sea, ¿querés que cualquiera, sea de izquierda, de derecha, el Estado siga administrando como administra los recursos, con una política de Estado que se maneja o se explota a su conveniencia de intereses político partidarios? Esa es política de gobierno, por no eso, de Estado. perdón, es una política, por eso, pero no, al estar el Estado solo haciendo las cosas, ya vemos cómo lo hace, y no estoy hablando del frente, estoy hablando de todos. Entonces, aquí hay que construir una propuesta de que esta autoridad de independencia y autonomía y que no pueda ser manipulado. Alexandro Manolo Jiménez nos dice, Ernesto, la preocupación es genuina. Mira, el caso de la dolarización. Es que, o sea, todo ¿qué eso, pasa? ¿Por qué comparan la dolarización con esto? No Perdóname. fue consultada, se hizo de la noche a la mañana, resultó en un incremento de costo. Este proceso no ha sido así. Este proceso no ha sido así. ¿Por qué, Carlos? Porque en la dolarización se hablaba de bimonetarización. Y era un eufemismo para encubrir y que se era puede. dolarización. No, es que yo te acompaño en algo. El colón o el dólar, pero Juan Ramón, ese proceso fue un madrugón. La dolarización fue un madrugón. Este proceso tiene más de 4 años de estarse debatiendo el tema del agua. Y hay un adelante. Mira, abajo hay un consenso de las organizaciones de la sociedad civil, como no tenés idea,
O sea, no he visto yo ninguna organización tan grande de la sociedad como en este tema del agua. Dando la agua. razón, Carlos, es en que la reacción de ayer es una muestra de que lo que La puede reacción pasar... de ayer es porque sí, le no, echaron gas pimienta, pero es punto. una muestra de lo que puede pasar si se administra mal. No, la reacción de aprobación de ayer- la ley y se administra mal también una coyuntura de descontento. Perdón, no se yo debe lo echar La reacción de ayer no fue porque leña le echaron al gas fuego, ese es el pimienta. punto. La reacción de ayer fue porque se comenzó a politizar Y ese- otra vez Sí, pero- algo que ya estaba siendo Consensuado. visto como un consenso. Exacto. Es que no se ha roto ese consenso, es que ese es No, el se tema. ha ignorado, se puso a un No. lado y un partido comenzó a No sacar es la bulla cierto. con una propuesta que ni siquiera es la propuesta final. Las 4 documentos que en este momento están en la Comisión de Medio Ambiente contienen el fruto del trabajo de todas esas Y organizaciones. Nadie te lo disputa. Entonces, no alguien hay sacó, nada. Alguien sacó el tema de la propuesta actual que están viendo, que es la de... De una de ley- las de ley propuestas. integral del Exacto. agua. Y lo de sacó una. con mala intención para Eso sí. desviar. Y esa es la Pero manipulación. eso es a la lo que yo me quiero voy. advertir. No asumamos de que se está queriendo aprobar ese artículo de esa propuesta. Pero No es que es yo creo que cierto. eso ya lo entendimos todos. No, porque todo el mundo sigue diciendo, pero ¿y cómo te referís que si van a haber 2 privados? O sea, estás hablando del mismo proyecto. Totalmente, ¿Ah? pero Entonces, el no es artículo 14 cierto. no han llegado. Pero ni han llegado y no solo es el único. Yo te voy a decir una cosa, o yo entendí mal, pero eso es lo que yo vi de la presidenta, y yo no sé si Dina es la secretaria, no sé, de la comisión. Esa es la intención. Yo vi que la discusión se centró en eso y hablaban de... en que el de artículo esa día- propuesta, 14. esa es la intención. Por eso, porque eso es lo que está diciendo el FMLN, que ese artículo lo quieren aprobar exclusivamente y que solo esa propuesta hay sobre la mesa, cuando eso no es cierto. Yo lo que creo es que es necesario que haya presión a partir de ahora. Yo no condeno a los estudiantes universitarios. Ellos tienen razón. Cuando uno es joven y es estudiante universitario y le venden la idea de que puede el país quedarse sin agua porque el agua va a pasar a manos de intereses privados, uno se va a morir por la causa. Y lo que los muchachos ayer hicieron eran llegar a la asamblea, bullistos como son, ¿verdad? Y 2 o 3 quisieron entrar y les echaron gases lacrimógenos y ahí ardió Troya. Que hay una responsabilidad compartida ahí entre la gente de la asamblea y los estudiantes. Pero los estudiantes tienen razón. Los estudiantes iban defendiendo los intereses de la población. Y creo yo que todos los movimientos sociales, el Foro del Agua y todas las instituciones que defienden el agua, como nosotros la estamos defendiendo, es decir, como yo la estoy defendiendo, es necesario que lo hagan desde ya, porque de lo contrario va a haber hechos consumados. Miren, aquí se privatizaron los bancos y nadie dijo nada. Aquí se privatizó Antel y nadie dijo nada. Aquí se privatizó la distribuidora y nadie dijo nada. Aquí se dolarizó No con satanicemos una la ley privatización. de bimonetarismo y nadie dijo nada. Y luego, en un madrugón, nos van a meter esto cuando tengan los 56 votos para superar el veto del presidente y nadie va a decir nada. Es mejor hablar ya y es mejor que los políticos, todos los políticos, empiecen a hacer las consultas y que sea el pueblo el que dicte la ley para que los políticos adopten la opinión del pueblo y lo pongan en la ley. A veces hay que alejarse del palo para reconocer que uno está en el bosque. Y lo que no estamos haciendo ahorita es reconociendo que hay un cambio en la sociedad bastante fuerte que está tomando lugar. Recordémonos que estamos ahorita viendo al tercer presidente, expresidente, siendo acusado de un desfalco De corrupción. gigantesco del Estado. Una de las críticas más grandes que se le hicieron a los gobiernos previos a Saca fue en el mal manejo y el abuso de las privatizaciones. Y yo aquí concuerdo con Carlos, una privatización no necesariamente es mala.
si la ley de privatización de la banca realmente hubiera creado 70% de micro Comparar la dueños, banca nacionalizada con la hubiéramos que tenés visto ahora, ¿con cuál te quedas? No, pero si la ley que se hizo de privatización de la banca se hubiera cumplido, que 70% fueran microdueños, entonces hubiéramos visto la clase media creciendo. Pero como abusaron con prestanombres para los conglomerados, entonces lo que vimos fue el gran capital subiendo. Eso no se llama la privatización privatización no es lo malo. No quita el concepto de la privatización como malo. Eso lo que significa es no hay que abusar las leyes. Y lo que la gente ahorita está preocupada, yo me incluyo, es el hecho de que si no se controla esto correctamente, por la correlación de votos que hay ahorita, estamos pero muy posiblemente siendo llevados a otra privatización que va a ser abusada, porque las instituciones que controlan la corrupción, el tráfico de influencias y todo eso, no están funcionando todavía, están comenzando. Entonces, hasta que no arreglen, en mi opinión, hasta que no arreglen el monopolio de energía, de la distribución de energía, y demuestren cómo pueden realmente manejar bien una privatización sin crear monopolios, yo no quiero que ni siquiera toquen el lado de distribución de agua, porque no hemos aprendido todavía. Y yo no le voy a dar las llaves a un joven de la casa si no me demuestra que ya maduró y que ya sabe cómo manejar las cosas bien. En una semana, Arena puede cerrar este capítulo. O sea, parándose ante el pueblo y diciéndole, mire, no vamos a entregarle el control de la administración del agua al sector ya lo privado. hicieron ayer. Ya no lo dijo, ya lo No, dijo. hablaron de la dijeron. privatización, no estamos hablando de quién va a controlar la junta O sea, directiva. en otras palabras, Carlos, no le echen leña al fuego, no que Así echen es, agua al fuego. pero ellos tienen la forma de resolver esto y de que este tema se acabe. Pero porque están el único, llamando a los que están protestando terroristas. el único Exacto. problema de esta ley en la discusión que hay, porque hay un consenso general sobre el tema de la ley de agua, es ese famoso artículo que están sacando. Entonces, ¿cómo cierro el capítulo? Doy una contundente declaración con relación a ese artículo como tal y cierro todo. Punto. Yo creo que algo se está haciendo de parte de la subcomisión que han creado. Yo creo que fue buena idea crear una subcomisión y la mejor idea fue hacer participativas las discusiones de esa comisión. Ahí llega mucha gente, opina, pregunta y eso es bueno. Pero esto se ha hecho en otras oportunidades, excepto la consulta pública que se está permitiendo ahora. El problema no es ese. El problema es que esta subcomisión lo que va a hacer es plantear ante la comisión política los resultados de estas valoraciones, probablemente proponer a la comisión política los nombres, probablemente, pero la que va a resolver es la comisión política. En julio del año pasado, cuando presenté la pieza de correspondencia para modificar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y crear el Comité de Vigilancia Ciudadano en elecciones de segundo grado, la intención era tratar de crear un filtro ciudadano que no decidiera por los diputados de la Comisión Política, sino que transparentara el proceso y hablara sobre la opinión de ese grupo de ciudadanos que habían entrevistado. Eso sigue durmiendo el sueño de los inocentes en la Asamblea Legislativa, pero la modificación que se ha hecho en este proceso de hoy ayuda un poco hacia eso, porque algunos de los que están presentes en las entrevistas están comenzando a hacer preguntas tal vez un poco más inteligentes, un poco más puntuales. El hecho de que los diputados están siendo filmados y vistos haciendo las preguntas significa que tienen que pensar un poquito también. Desafortunadamente, lo que tenemos, y creo que don Quirio llegó al meollo del asunto ahí, esta subcomisión va a presentar su lista corta y su propuesta y sus evaluaciones, pero es parte de una lista de 30 extremadamente mal preparada por el CNJ y FEDAES. Pero cuando ya salga de eso el 6 de julio, Sí. va a entrar a un closet
un closet oscuro, donde están los diputados de la Comisión Política. Eso no creo que va a ser vista pública. Eso no creo que va a ser transparente. Y la pregunta es si cuando ya esté el dictamen, si vamos a ver de los miembros de la Comisión Política documentado por qué escogieron este versus aquel. Es que hay buenos diputados, Dos de pero 84. hay, eso iba. hay mejores dueños. No, a eso iba. El problema es que al final, Dos de 84. la Comisión Política va a consensuar y el Pleno va a decidir y ahí ya sabemos cuál es Hay la buenos mayoría. diputados, pero hay mejores dueños, doctor. Pues sí. Exacto, ya Qué sabemos buena cuál es la frase, mayoría muy que serio. va Y a es tan aprobar. cierto, Ahora, sí. y tenemos también encima de eso algo que decía yo al inicio. El problema es que la final del Mundial es el 15 de julio. O sea que hoy todo va a ser fútbol, ¿verdad? Y van a estar bastante cómodos los diputados eligiendo a los magistrados sin que les esté molestando mucho. Pero Yo creo entonces, que- ¿cómo el pueblo se puede asegurar que ese tipo de accidente sea permanente? ¿Ah? Porque eso es lo que tenemos que presionar como ciudadanía, que de alguna manera el accidente continúe el accidente. Pues la única manera es quitando a los dueños de los partidos. Pero es y que no puedes volviendo el quitar el proceso sistema de un proceso partidos. O sea, verdaderamente yo creo que democrático. solo con una ciudadanía activa, fuertemente activa, participativa. es la manera de presionar al 100%. sector político para que haga las cosas de una mejor manera. Y por eso el concepto de un comité de vigilancia ciudadana en el mismo proceso y formalizado dentro del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Sí, El problema de dejarlo a chiripa, como tú dijiste, y volver la chiripa permanente, es que la chiripa te puede salir al revés también y te pueden salir 4 malos, no solo 2 buenos de cada Claro. lado. Entonces el problema con eso Por es eso hay que reformar las leyes. duran 9 años. Entonces es una década entera casi la que tú pierdes y ese es el peligro de esta elección. Si de repente entra una sala de reparto, digamos, y los que entran son mansos a los partidos políticos, estamos retrocediendo Se 10 acabó años. la justicia constitucional. Estamos retrocediendo 10 años. Por eso es tan importante eso. No mansos a los partidos políticos, mansos a instituciones como FUSADES, ANEP, la Embajada Americana y los grandes millonarios de este país. Ese es el problema, Y hombre. todo eso están detrás de los partidos Es el políticos. problema. Los partidos políticos son el mínimo instrumento Son de las todos cúpulas esos al final del poderes. día. Yo al final no coincido mucho con ustedes porque yo no siento incómodo a Arena con la actual sala constitucional. Al contrario, lo siento muy cómodo, muy ¿Y contento. quién fue el que propuso el 743? Sí, pero antes de que la sala se moviera un poquito más a la derecha como se ha movido ahora. Ahora están bien cómodos. Es más, por eso quieren que llegue otra sala parecida, cercana a ellos, que se impongan algunos aspectos, pero que en los aspectos de fondo, que es el interés económico, no se les toque. Esa es la realidad. Diálogo con Ernesto López, edición especial.